Muchas gracias a todos los que se conectan a esta transmisión en vivo. Les agradecemos su compañía en este primer encuentro virtual, en el cual queremos compartir con ustedes las experiencias investigativas y profesionales en diseño y tipografía. Bueno, en este espacio, pues nos encontramos el Semillero de Investigación y el Grupo de Investigación en Estudios Tipográficos. Esta iniciativa, pues la hemos trabajado con el Semillero, con el apoyo del Grupo de Investigación eh, del Departamento de Diseño de la Universidad del Cauca. Bueno, este ciclo de charlas en torno a la tipografía y el patrimonio tipográfico en el Cauca que abrimos hoy se llevará a cabo los siguientes viernes, es decir, el 23 y el 30 de octubre en el mismo horario y pues tiene como objetivo tejer redes de cooperación e intercambio de saberes con todos aquellos interesados en el mundo de la disciplina tipográfica, la edición y por supuesto la cultura gráfica. Eh, las charlas que queremos compartir con ustedes en esta oportunidad se proponen a partir de la experiencia ganada en los proyectos que hemos realizado desde el año 2018 a la fecha. Son proyectos que nos han dejado muchos aprendizajes en la tarea que emprendimos para preservar el oficio tipográfico en Popayán y en el departamento del Cauca. La primera charla es Acervo Tipográfico Unicauca, que es de la profesora Laura Sandoval, quien nos hablará del proceso de identificación de las fuentes tipográficas de la imprenta universitaria. En la segunda armadura tipográfica, las diseñadoras gráficas Paula Baltán y Mónica Realpe explican el proceso de inventariado del material tipográfico de la imprenta departamental del Cauca, una de las más antiguas de la región. Y a partir de esta experiencia desarrollan una metodología para la recuperación del mismo. Y la tercera charla es Tinta Fresca, tipografía como recurso expresivo para la creación del sistema comunicativo del laboratorio Entre Plomos de las diseñadoras gráficas Angie Salazar y Adriana Delgado. Esta nos contará cómo asumieron el reto de proponer un sistema de comunicación que incluye la señalética y herramientas didácticas para mejorar la experiencia en las prácticas del taller y facilitar la manipulación de material tipográfico. Bueno, bienvenidos a todos y todas nuevamente. Pues sobre los organizadores de estas charlas, el Grupo de Investigación en Estudios Tipográficos pertenece al Departamento pues, de Diseño de la Universidad y desde el año 2014 pues, se están desarrollando proyectos de investigación y de interacción en torno a la tipografía, tanto en la disciplina como en el campo de la formación académica y pues también la recuperación y visibilización del patrimonio tipográfico de la región. También desde esta perspectiva pues del trabajo en red y trabajo colaborativo se tiene como propósito posibilitar y fortalecer estos intercambios interinstitucionales con pares académicos y abrir todo tipo de canales pues como estos, digamos, abriendo pues al diálogo y con diversos actores y comunidades. Y pues nosotros como Semillero Locos por la Tipo, pues les cuento que nacimos como grupo en el año 2015 con una estrategia pues de apoyo al grupo de investigación y pues durante ya estos 5 años hemos trabajado en el espacio, hemos pasado alrededor de 40 estudiantes de diferentes semestres pues, de diseño por este grupo y actualmente somos 11 integrantes entre pues, estudiantes y egresadas y egresados del programa y pues todos tenemos algo en común que es compartir ese gusto por las letras pues, en todas sus manifestaciones. También pues los procesos análogos y todos pues los saberes que están en torno a cada uno de los objetos que están en el taller.
Y pues para nosotros es un espacio de aprendizaje donde experimentamos, compartimos, pues sí, hacemos cosas con nuestros mismos compañeros, con otras personas y esto pues nos lleva a pensar y a crear desde estas prácticas alternativas en el diseño con tipografía. Y pues ya la estructura de la transmisión de hoy, vamos primeramente a mostrarles la web Entre Plomos. Es una plataforma web que pues con bastante trabajo ya hoy lanzamos, bastante tiempo se estuvo trabajando en esta publicación de esta página y pues vamos a aprovechar esta ocasión para presentarles esta página y aquí podrán encontrar todos los proyectos que hemos hecho, las actividades, quiénes somos y todo pues lo que estamos desarrollando, que esperamos pues después del video ya puedan leer detenidamente todas las publicaciones que están ahí. Entonces pues a continuación mostramos el video del lanzamiento de la página. Hola, mi nombre es José Ramírez, integrante del semillero de investigación Locos por la Tipo, adscrito al grupo de investigación en estudios tipográficos del Departamento de Diseño de la Universidad del Cauca. Con mi compañera Isabela Vicuña, también integrante del semillero, haremos un breve recorrido por la nueva página web del laboratorio Entre Plomos, que en esencia es el taller de tipografía de la Universidad del Cauca, y gracias al cual se han realizado varios proyectos de investigación y actividades en torno a la recuperación del oficio tipográfico. Es un gusto compartir con ustedes este repositorio virtual que documenta y visualiza las actividades que hemos realizado, y esperamos que se convierta en una herramienta de consulta que agilice los procesos de trabajo en su interior. Para encontrarnos, busca el sitio www.unicauca.edu.co y agrega seguido un / Entre Plomos. Allí se encontrará el logo de nuestro espacio de prácticas, el Laboratorio de Impresión y Documentación Tipográfica de la Universidad del Cauca. Debajo está el buscador interno para agilizar la navegación en nuestro sitio. Luego se despliega el menú de contenidos y más abajo un botón de suscripción para aquellos que quieran seguir nuestras publicaciones. En la parte inferior se ubicaron 3 botones que los llevarán a nuestras redes sociales donde pueden ampliar algunos contenidos. En Quiénes somos encontrarán información de los que conformamos el colectivo y de nuestros aliados. En JET se encuentra la información del grupo de investigación, que desarrolla proyectos en torno a la tipografía como disciplina y campo de formación, así como también la recuperación y visibilización del patrimonio tipográfico de la región, desde la perspectiva del trabajo en red, que posibilita y fortalece intercambios interinstitucionales con pares académicos y abre canales de diálogo con diversos actores y comunidades. También se reseñan los perfiles académicos y profesionales de los profesores Laura Sandoval y Yesid Piso, quienes lideran este grupo. En Locos por la Tipo se presentan los perfiles e intereses de los miembros del semillero. Todos estudiantes y egresados del programa de diseño gráfico de la Universidad del Cauca, que compartimos la curiosidad por descubrir los misterios de las tradiciones tipográficas y su relación con nuestra lengua. Estudiamos la historia, valoramos la teoría y nos entusiasmamos con la práctica. Si quieres conocer más sobre estas actividades, puedes visitar nuestro blog www.locosporlatipo.weebly.com. Aliados es un espacio de reconocimiento de colectivos amigos de diferentes latitudes que han apoyado de diversas maneras nuestras actividades. En el taller se presenta el inventario de las máquinas y muebles que aún se conservan en el taller. Se preparó una breve descripción y fichas técnicas acompañadas de ilustraciones de cada elemento, las cuales realizaron nuestros compañeros Ari Camilo Gómez y Daniel Galíndez, estudiantes del programa de diseño gráfico de la Universidad del Cauca. En Tipoteca, espacio actualmente en construcción en el que se reseñarán los tipos móviles de metal y madera del taller. Proyectos. Es una memoria de los planes de trabajo que nos proponemos realizar en periodos de 6 meses a 1 año y que categorizamos en autónomos, de curso y de investigación. Autónomos, desarrollados por uno o varios integrantes del semillero como experiencia personal o relacionados con emprendimientos propios o exploraciones diversas. De curso, que han surgido en convenio con materias del programa de diseño gráfico. Y de investigación, en donde se encuentran, por ejemplo, los trabajos de grado y los proyectos de documentación, difusión, recuperación
y didácticos que propone el colectivo. Todos estos proyectos hacen parte de procesos de creación, apoyo y promoción de acciones que le apuntan a la recuperación del material tipográfico de la Universidad del Cauca. Interacción. Estamos muy comprometidos en entablar diálogos con pares y público interesado. Por este motivo, gestionamos permanentemente espacios de diálogo, práctica y memoria en el que participan estudiantes del programa de diseño gráfico y también el público interesado en tipografía, patrimonio gráfico, saberes de la cultura gráfica, entre otros. Esta información se organizó en la página utilizando las categorías de charlas, talleres, exposiciones y eventos, entre los que se destacan las 4 versiones de letras invisibles, tipos latinos, el primer encuentro de tipógrafos del suroccidente colombiano, entre otros. Generalmente los eventos articulan tanto charlas como talleres y exposiciones. Publicaciones. En esta sección de la página se compilan los libros, artículos, ponencias, publicaciones alternativas de investigación, catálogos tipográficos y, en general, material impreso producido en el Laboratorio de Impresión y Documentación Tipográfica Entre Plomos. Esta es la galería de la producción editorial e impresiones experimentales, desarrollada por quienes pertenecen y han pertenecido tanto al semillero como al grupo de investigación a través de los años. Procuramos mantener este sitio actualizado: www.unicauca.edu.co/entreplomos. También nos puedes encontrar en Instagram y Facebook. Aparecemos como @locosporlatipo. ¡Te esperamos! Bueno, entonces a continuación les presentamos a nuestra primera ponente, Laura Sandoval, directora del Grupo de Investigación en Estudios Tipográficos, que con su charla Acervo Tipográfico Unicauca nos invita a conocer parte de la historia del proyecto Entre Plomos. En esta charla, Laura Sandoval desarrolla algunos de los hallazgos más significativos del proyecto de investigación, documentación del acervo tipográfico de la Universidad del Cauca, el cual se propone reconocer y difundir el valor histórico, patrimonial y visual que tienen las fuentes tipográficas que se usaron hasta finales de los años 90 en el taller editorial universitario y, aunque cayeron en desuso por más de 30 años, hemos reconocido y validado su potencial didáctico para el diseño con tipografía en la formación de los diseñadores gráficos unicaucanos, generando así acciones de recuperación de nuestro patrimonio gráfico local. Bueno, gracias Paula por la presentación. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el lanzamiento de nuestro sitio web y pido mil disculpas por todos los problemas técnicos que hemos tenido, pero bueno, ahora parece que va fluyendo. Espero que la tecnología nos acompañe y poderles compartir esta charla sobre el acervo tipográfico de la Universidad del Cauca, como lo dijo Paula, que fue mi proyecto de sabático durante el año 2019 y bueno, todavía estoy terminando para cerrar este capítulo de identificar las fuentes de nuestro taller. Entonces, bueno, muchas gracias de nuevo a todos por su compañía y voy a iniciar para compartirles. ¿Me confirman, por favor, si ya se está viendo la pantalla? Sí, ya la estamos viendo. Bueno, gracias. Gracias por la confirmación. Bueno, entonces, acervo tipográfico de la Universidad del Cauca, como les digo, es un proyecto de investigación. La pregunta que orienta toda la presentación es cuál es la importancia de identificar tipografías hoy en día. Y bueno, empezamos con aclarar que nuestro proyecto de identificación de fuentes son fuentes en tecnología tipo móvil, es decir, que son plomos y maderas en los cuales hay sistemas tipográficos, disculpen, por los cuales se compone letra a letra, espacio a espacio, moldes para impresión. La charla la he estructurado como en 5 momentos importantes. Está en principio los antecedentes y el planteamiento del proyecto acervo tipográfico.
Vamos a hablar también de 3 herramientas que fueron fundamentales para la identificación de fuentes tipográficas: las redes de colaboración, las fuentes de información y los análisis morfológicos, que finalmente confirmaron cuáles eran estas fuentes, su nombre y su contexto. Y al final, para cerrar, una pequeña reflexión. Bueno, inicio con los antecedentes explicando un poco la lógica de cómo funcionan cómo funciona la organización del material tipográfico en el taller. Nosotros tenemos unos muebles, lo están viendo a la derecha, que se llaman chivaletes. Estos chivaletes contienen unas bandejas, pueden ser de metal o de madera. Estas bandejas se llaman cajas tipográficas, y al interior de las cajas tipográficas tenemos unos pequeños compartimientos. Estos compartimientos se llaman cajetines. Y finalmente el set de caracteres, las mayúsculas, las minúsculas, los números, bueno, todo lo que conforma el set de caracteres se organiza en estos cajetines. Hay distintas formas de distribución dependiendo del material que van a guardar. En este ejemplo estamos viendo una caja de fantasía y una caja común. Esta caja común es doble. En la parte superior tenemos las mayúsculas y en la parte inferior tenemos las minúsculas. Por eso muchas veces decimos caja alta para referirnos al alfabeto de mayúsculas, y caja baja para referirnos al alfabeto de minúsculas. Bueno, ya teniendo claro esta lógica, nosotros iniciamos el planteamiento de todo el proyecto investigativo desde el año 2014, con unos primeros registros impresos del material, los primeros registros que hicimos, y en ese momento siempre fue importante para nosotros generar un inventario completo del material, pero pues en esos primeros registros nos dimos cuenta que iba a ser un poco complejo y demorado el tema del inventario, porque no eran las bandejas las que estaban en desorden, que en este momento contamos con 144 bandejas, sino que eran los cajetines los que estaban en desorden. Y en este caso, cada bandeja tipográfica, cada caja tipográfica tiene 107 cajetines. Entonces, bueno, hay una complejidad. Cada uno de esos cajetines, dependiendo de la forma en que está configurada la caja, tiene distintas maneras de usar, es decir, cómo se guardan los plomos no es lo mismo en una bandeja que en otra. Entonces, comprender esa lógica nos tomó tiempo también, y pues finalmente entender tanto la teoría de cómo se deben guardar como en la práctica el taller guardaba su material. Bueno, dentro de los antecedentes también tenemos que mencionar que hemos tenido 3 intentos de generar catálogos tipográficos con el inventario de nuestro material. El primero lo desarrollamos en el año 2015, el catálogo tipográfico número 1. Habían 13 familias, 13 fuentes tipográficas presentadas en el catálogo. Si ustedes se dan cuenta en la fotografía, algunas están llamando por su nombre, como la romana escocesa, o la última, que se llama gótica linotex, pero hay otras, como por ejemplo la que aparece en la página 16, lineal extendida. Solo estábamos describiendo su clasificación y algunas características morfológicas del sistema. También aparecen los cuerpos porque los medimos, pero pues no en todos los casos estaban identificadas. Para ese momento teníamos apenas 5 fuentes identificadas, como romana escocesa, la Parson, Alternate Gothic, tipo script, Cloister Black y Linotex. En el año 2017 hicimos otro inventario, pero esta vez con clichés tipográficos, que son pues los que guardan ilustraciones, dibujos, esquemas, caricaturas. Y bueno, en este inventario también fue muy importante el trabajo de organización, de limpieza, de recuperación, y de este ejercicio que desarrollamos durante todo el 2017 se generó el catálogo que se llama Miscelánea Gráfica, y también se hizo una visibilización a través de la exposición del mismo nombre. El tercer catálogo que intentó inventariar el taller es el catálogo del proyecto de grado Tinta Fresca, el cual está proponiendo un trabajo de interacción, no solo en el catálogo, porque se pueden hacer posibilidades de combinación entre los distintos sistemas tipográficos que tenemos, sino que también hay una interacción con el espacio. Entonces hay unas señales que están informando sobre cuál es el contenido del chivalete, y además hay unas etiquetas que marcan cuál es el contenido de las cajas tipográficas. Entonces se genera una relación, una sinergia que nos facilita muchísimo el trabajo de composición y de, bueno, todo el trabajo práctico que hacemos en el taller. Estos son los 3 intentos de inventariado. Todos los intentos quedaron incompletos porque
Bueno, ahorita les explico por qué, pero bueno, digamos que estuvieron incompletos, como les digo, tenemos 144 bandejas y hasta el 2018 todavía seguíamos teniendo las mismas 5 familias identificadas y bueno, estos esfuerzos de pensarnos y de reorganizar el taller ya estaban latentes y estaban pidiendo que reconociéramos estas fuentes. Entonces, entre el 2014 y el 2018 no lo pudimos completar, falta de tiempo porque los proyectos de investigación se plantean a un año, pero pues no es un año calendario, es un año académico y finalmente los tiempos que tiene el proyecto de investigación es un día a la semana. Entonces, de 46 semanas que tiene el calendario académico, nosotros trabajamos 46 días en ese año. Entonces, bueno, en 46 días es muy poco lo que se puede hacer y como ustedes vieron en la presentación de la página, nosotros hacemos muchísimas otras cosas, eventos, exposiciones. No nos estaba quedando mucho tiempo para esta identificación. Y es por eso y por la oportunidad de entrar a año sabático en el 2019 que yo propuse mi proyecto para identificar las fuentes y dedicarle el 100% del año académico al taller. Y entonces, bueno, de ahí surge el proyecto Acervo Tipográfico de la Universidad del Cauca. Ahora, el planteamiento se fundamenta en 4 fases que son las que nosotros trabajamos no solo en ese, sino en otros proyectos y en otras dinámicas del grupo, que son el reconocimiento, la configuración, con el material tipográfico, disculpen, y bueno, esta experiencia nos permite a nosotros adquirir un conocimiento, una sensibilidad frente al material y a partir de esa sensibilidad crear y proponer nuevos usos, proyectos, nuevas maneras de aproximarnos a este material. Y finalmente, bueno, todas las acciones que nosotros desarrollamos las visibilizamos a través de, como lo decía Isabela en la presentación de la página, de exposiciones, charlas, publicaciones y otro tipo de actividades. La metodología del proyecto tuvo algunas fases, las fases no son consecutivas, es decir, primero organizamos y luego describimos y luego hacemos registro, sino que son fases que se fusionan y bueno, están trabajando en sinergia durante todo el proyecto y todo el proceso de investigación. Estas fases son organización, descripción, registro, memoria y reflexión. Y también nos orientaron específicamente, bueno, el proyecto Acervo Tipográfico tiene algunos otros elementos que lo constituyen, ahorita solo vamos a hablar como de esta identificación. Entonces, bueno, tiene algunas preguntas que nos estábamos haciendo desde el 2014 cuando iniciamos el proceso investigativo, que son, bueno, ¿cuáles son nuestras fuentes? ¿Cuáles son los caracteres que configuran esos set de caracteres? ¿En qué estado están realmente? ¿Sí? ¿Cuál es su contexto histórico? En el año 2019 me dediqué a pensar en nuestras fuentes y en responder todas estas preguntas. En materia en el proyecto vamos a hablar de redes de colaboración, las fuentes de información y la morfología. En cuanto a las redes de información, traje 2 casos, hay muchísimos otros y lamento mucho, presento excusas porque no voy a poder hablar de todas las colaboraciones que recibí en este proyecto, pero bueno, por cuestiones de tiempo no va a poder ser. Traje 2 ejemplos. Inicialmente, el grupo que hemos conformado como semillero de investigación y grupo de investigación, que es, bueno, Locos por la Tipo, el cual, como les decía, trabajamos una jornada a la semana y en esa jornada hacemos múltiples actividades, incluyendo la revisión de los caracteres en los cajetines y la organización de estas cajas tipográficas. Entonces, bueno, ¿cómo es el proceso? Nosotros sacamos las bandejas de los chivaletes, están completamente en desorden. Las limpiamos, las organizamos de acuerdo a los set de caracteres, empezamos a depurar porque pues las fuentes no están organizadas, entonces a veces hay cuerpos distintos, hay tipos que son de sistemas que no corresponden a la caja y bueno, vamos con las mayúsculas, las minúsculas, los números, pero llegamos al detalle de los puntos, de las comas, las comillas, todo se revisa, los espacios también se organizan y bueno, hacemos este trabajo y luego limpiamos la caja, limpiamos bien los plomos y vuelven al lugar ya con un criterio de unificación de organización. Bueno, cuando ya
tenemos esta caja organizada que no dura mucho, o sea, durará 5 minutos así como la ven en la foto, pero nos permite a nosotros levantar una póliza. Entonces contamos los caracteres de cada signo tipográfico y los revisamos. Hay algunas cosas que todavía depuramos. Por ejemplo, aquí no sé si lo alcanzan a ver en sus pantallas, pero tenemos una F que es más bajita que el sistema, entonces, bueno, esa se saca de la caja. Hay algunas Fs que están rotas, entonces eso se referencia en la póliza. Aquí también hay una G que pues no está, estructuralmente no es del sistema, entonces esa también se saca de la caja. Tenemos, bueno, ¿y a dónde van a parar todas estas cosas que sacamos? Pues hay una bandeja que llamamos la bandeja del pastel. Y bueno, empastelar quiere decir que hay material tipográfico desorganizado y van a la bandeja del pastel. Todo esto va a la bandeja del pastel. En algún momento organizamos por cuerpos, por configuraciones, morfología, en fin, y devolvemos este material que está empastelado a las cajas. Bueno, después de esto ya lo tenemos en borradores, un trabajo que hacemos en el taller en caliente. En limpio las pólizas. En este caso traje un ejemplo, pero bueno, de todos los tipos, de todas las familias que identificamos, tenemos una ficha técnica muy similar a esta. Esta es la de la Engravers, que es una gótica textura. Estamos viendo el detalle de uno de los plomos a la izquierda. Y bueno, es una póliza de 24 puntos. Están todos los caracteres contados, específicamente cuántos tipos móviles hay por carácter, signos diacríticos, todo, y hay una pequeña descripción de cómo, en qué estado se encuentra la caja, cómo la encontramos pues cuando la revisamos. Entonces ahí también explicamos un poco el tema. Es un trabajo que sería imposible hacer, bueno, no, es posible, lo hemos hecho de manera individual, pero cuando trabajamos en sinergia se optimiza muchísimo el tiempo y lo hacemos más rápido. Con el proyecto específicamente alcanzamos a organizar 50 cajas más, ya teníamos 20 cajas organizadas, pero el proyecto nos permitió organizar en perfecto orden 50 cajas, ya vamos por la mitad de la organización del taller y la identificación del 95% de nuestros sistemas. Bueno, otro ejemplo de lo que pasa con las redes de colaboración, este catálogo del acervo tipográfico cuenta con especímenes de las matrices de linotipia. Aquí estamos viendo el espécimen de la Star News, sus variables, negrita, regular y negrilla. También tenemos el cuerpo, son 8 puntos, tenemos una referencia a 311 y bueno, todo el sistema, mayúsculas, en negrita y en regular. Tenemos las minúsculas, los números, algunos signos adicionales, ¿vale? Bueno, ¿cómo llegamos a conseguir esto? Nosotros no podemos hacer funcionar nuestras máquinas de linotipia, tenemos 2 máquinas, pero pues no las podemos hacer funcionar porque no tenemos ese conocimiento técnico. Sin embargo, aquí hay linotipistas en la ciudad, don Víctor Prado, que le agradezco todo su aporte y su generosidad en el conocimiento. Me enseñó un poco cómo funcionaba esto de las matrices. Las matrices se guardan acá, esta es una linotipia, aquí se llaman las matrices para generar unas líneas y finalmente fundir ahora les muestro unas líneas de plomo, cómo sacar estas matrices. Aquí tenemos un detalle de cómo se ven las matrices en la máquina y finalmente las matrices fuera de la máquina. Entonces ya con las matrices afuera se hizo un proceso de organización, se empacaron, porque como les digo, no podemos la imprenta departamental del Instituto Caro y Cuervo. Allá don Jaime, que es el linotipista de la imprenta, muy generosamente, a quienes les doy las gracias infinitas, primero hicimos unos ensayos de líneas, a ver si funcionaban las matrices que llevábamos, porque pues don Jaime decía que estaban en muy mal estado, pero bueno, funcionaron las matrices, y a partir de ese ensayo entonces generamos las líneas de lo que llevaba. Entonces tenía la referencia del cuerpo, el código de producción y los alfabetos y los distintos caracteres. Bueno, ya con eso volvimos a Popayán, de Bogotá, imprimimos unas pruebas. Aquí estamos viendo la prueba de la Star News. Y con estos códigos y ya con la prueba impresa, entonces empezamos a revisar en los catálogos. Los catálogos confirmamos casi todas las fuentes de matrices de linotipia, menos una, menos esta, A311. Realmente las matrices, cuando son hechas por Linotype, tienen un triangulito en vez de esta estrella. Aquí tenemos una estrella y no, realmente las busqué muchísimos meses en muchos catálogos y nunca encontré la referencia A311 de nada.
Entonces, bueno, entré a una de estas redes de apoyo y de colaboración, BriarPress. Se les recomiendo a las personas que estén interesadas en la identificación. Es gente muy generosa y que tiene muchísimo conocimiento sobre el tema. Hay mucha gente que conoce. Y bueno, entré la pregunta, ¿cierto? Puse estas dos fotos y resulta que me respondió un señor muy amable que se llama David Macmillan. Y bueno, el señor tiene un sitio web y él me respondió y me regaló una copia digital del espécimen. No hubiera sido posible de otra manera. Aquí en Colombia no se encuentran especímenes de esta fundidora. Realmente, bueno, y si los encontramos, pues no teníamos acceso porque, bueno, estamos en una ciudad pequeña, la infraestructura de bibliotecas no es muy fuerte, entonces, pues no hubiera sido posible de otra manera, así que la identificar de las matrices y gracias a él pudimos contar con el espécimen, hacer la comparación y bueno, finalmente tener no solo qué cuerpo y qué referencia y cuál es el sistema, sino también su nombre y las variables. Entonces, ahí hay dos ejemplos como de cómo funcionan las redes de colaboración. Vamos a las fuentes de información. La primera fuente de información es un catálogo del fondo acumulativo que la imprenta universitaria en donde nosotros trabajamos antes, hace muchos años, se llamaba fondo acumulativo. Entonces, había un catálogo que encontramos desde los inicios, creo que en el 2015 encontramos el catálogo entre muebles y cosas, cajas que habían en el taller, es de un cuarto de carta y hay algunas muestras tipográficas. Hay páginas como esta en donde no hay nombres, sino simplemente cuerpos, pero también hay pistas. Por ejemplo, aquí nos dicen que Jesús María Plaza es rector de la Universidad del Cauca. El doctor Plaza fue rector entre el 49 y el 52. Nos da una pista que quizás el catálogo sea de esos años, ¿cierto? Pero no tenemos información, el catálogo no brinda esa información, esa referencia de cuándo fue hecho, pero sí están muchas páginas quemadas, es decir, que sobrevivió a un incendio. Ese catálogo es muy importante porque, bueno, nos confirma algunas fuentes tipográficas, no son muchas, pero sí nos confirmó algunas fuentes y tenemos unas gratas coincidencias. Por ejemplo, el caso del Engravers Text, estamos viendo el detalle de una bandeja. Engravers Text, el código es 131 y dice en la bandeja, en la caja tipográfica, que es American Tie Founders, ¿no? La fundidora que la fabrica. Y efectivamente en el catálogo tenemos ese nombre, Engravers Text, y coincide casualmente, y eso pasa solo en estas dos, Piranesi y Engravers, casualmente el contenido de la caja tipográfica es la fuente. Entonces ahí pudimos confirmar, hacer los análisis morfológicos y bueno, pues que este catálogo pertenecía a la imprenta y que había en un momento este código de organización del material. Es muy interesante el catálogo, nuestra primera fuente de información y es muy valiosa para nosotros, pero no todo está ahí, o sea, tuvimos que hacer indagación fuertemente para hacer la identificación. Aquí está una confirmación, bueno, entonces hay dos pistas acá, la fundidora nos lleva a catálogos tipográficos, pero también hay un código de producción, el cual confirma si es la fuente o no. Ahora les muestro lo del código. Primero voy a presentar el ejemplo de la confirmación de la producción. Aquí tenemos el catálogo del American Tie Founders, que lo conseguimos en un repositorio digital, un archivo muy importante de este tipo de catálogos, que también las personas que necesiten, archivo.org, y ahí hay un montón de catálogos y hay un montón de material con el cual podemos confirmar la identificación. Entonces, bueno, ahí tuve acceso al catálogo de 1934 de la ATF y efectivamente en una de sus páginas está la Piranesi, hicimos el análisis morfológico y es tal cual la Piranesi. Bueno, y la otra pista es el código, si ustedes recuerdan. Entonces, estos códigos que están en las etiquetas, códigos en los plomos, generalmente están en las letras H mayúscula y en las M minúscula, no siempre, pero generalmente están en esas letras. Aquí estamos viendo la Engravers y estamos viendo una casa y efectivamente la 148, los catálogos de la ATF, la 148 es la fuente Engravers y cuando revisas la 233 efectivamente es la Caslon 540. Entonces eso también nos da otra pista con la cual podemos confirmar la identificación de las fuentes. Bueno,
Otra de las pistas que nos da el material son unos sellos de fundición. En este caso estamos viendo unos espacios en donde SB & Co. pertenece a la fundidora Stephenson Blake, que es inglesa, es la fundidora más antigua de Inglaterra. Esos sellos también los encontramos en algunas fuentes tipográficas de Stephenson Blake. Ahora les muestro un ejemplo más detallado. Y también tenemos fuentes de la Equatorian Tie Founders, ETF, que es una fundidora ecuatoriana. Pude encontrar, gracias a la colaboración del profesor Hugo Plazas de la Universidad de Nariño, pude encontrar 2 catálogos de fundidoras ecuatorianas que también me ayudaron un poco a la identificación. Les voy a contar ahora un poco sobre eso. Bueno, entonces, digamos que estas son las pistas del material, pero es súper importante, otra de las fuentes de información súper importante para la identificación es imprimir especímenes. Entonces, en este caso está el espécimen. Ya sabemos cómo se llama, pero en el momento en que imprimimos el espécimen no sabemos cómo se llama, pero sí podemos describirla. Es una cursiva, 12 puntos, y tiene el sello, 12 puntos, es pequeñita, no les puedo traer la foto porque realmente es pequeñito el sello, y tiene el sello de la Stephenson Blake. Entonces, bueno, con esta referencia impresa, uno empieza a comparar con algunos especímenes que se encuentran principalmente en Internet, porque como les digo, aquí no hay una fuerte biblioteca pública, entonces muchas cosas fueron de Internet y otros catálogos adquirí a lo largo en el trayecto de la investigación. Esta, por ejemplo, es muy similar a nuestra fuente, pero tiene algunas cosas, ahí ya no entramos como en morfología, tiene algunas cosas diferentes. Por ejemplo, esta E no es for él y esta F tampoco es for él, entonces por ahí uno se va, y además también dice que es la fundidora Weber, y pues nuestro material tiene el sello de la Stephenson, entonces bueno, for él no es. Luego tenemos un catálogo de la Fundidora Nacional Ecuatoriana, en donde morfológicamente es muy similar a nuestra fuente, pero aquí la están llamando Grace Script Light. No lo puedo afirmar al 100%, pero una pirateada de nuestra fuente, pero no lo puedo asegurar al 100%. Bueno, entonces tenemos este caso que también nos referencia y nos permite entender cómo estas fuentes eran renombradas y de alguna manera ajustadas morfológicamente para comercializarse con otras empresas y en otros países. Bueno, pero finalmente encontramos un catálogo de la Stephenson Blake donde la referencian, y esta fuente entonces es la Mercury Script. Tiene 2 variables, una que se llama Mercury, que es un poco más negra que la nuestra, y otra que se llama Mercury Light, que es la nuestra, que es la letra que estamos viendo acá, es la fuente en plomo, ¿vale? Entonces, bueno, esa es otra cosa súper importante, tener especímenes y muestras impresas para empezar a corroborar la identificación. Otro tema importante es pensar cuál es la fuente. Hay que preguntarse, bueno, estos catálogos que estoy revisando, realmente cuáles son las trabajando. Entonces, hay catálogos de linotipia, ¿cierto? Pero también hay catálogos de tipo móvil. Y a veces la misma morfología, el mismo sistema se nombran diferente en las tecnologías que acabo de mencionar. Y a nosotros nos pasó inicialmente en nuestro llamamos a nuestra fuente Linotext, y Linotext se llama efectivamente todo este sistema, pero en tecnología de linotipia, es decir, con las matrices que les mostré anteriormente, pero nosotros no la tenemos en matriz, la tenemos en tipo móvil. Entonces, pues aquí tuvimos como un error de principiantes en el 2014, pero bueno, ya esto se corrigió en el 2019. Revisamos los catálogos de tipo móvil y nos dimos cuenta que esta Linotext en tecnología linotipia se llama Within Text en tecnología tipográfica. Eso también es re importante cuando se hace identificación, mirar cuál es la fuente y qué tecnologías están trabajando, porque uno puede entrar en el error de nombrarla como no es. Y esta fuente también la tenemos, pues está en excelente estado de conservación y registra impecablemente. Entonces es un tesoro para nosotros. Bueno, entrando a la morfología, traje muy pocos ejemplos. A mí me hubiera gustado mostrarles muchos más, pero el tiempo no da. Resulta que, bueno, nosotros esta fuente que también identificamos al inicio de todo el proceso en el 2015, en el primer catálogo, se llamaba Scotch Roman, la romana escocesa. Y esta la nombramos como romana escocesa porque tomamos algunos caracteres impresos, un registro impreso,
y resulta que nos coincidieron estas formas con el registro en su momento. Sin embargo, esa es otra cosa en la que uno no puede caer cuando está identificando, y es irse con pocos caracteres a identificar. Uno tiene que pensar y hacer las muestras de especímenes tipográficos con todos los caracteres que pueda, porque ya se dieron cuenta, por ejemplo, en la Mercury, que por 2 letras, pues no es Mercury, sino es Forel. Entonces, es necesario tener todo el sistema. Ahora, bueno, esta era la Scotch, es el molde del espécimen que hicimos en su momento, en el 2015, pero realmente pues no es Scotch, y contamos también con otro catálogo que es re importante para nosotras, para nosotros en general, y es un catálogo de la National Paper Type and Company. Este catálogo estaba dentro de los, digamos que es un tesoro que rescataron las niñas que hicieron el proyecto en la imprenta departamental. Disculpe, voy a tomar un poquito de agua. Es un tesoro que se rescató y también nos sirvió muchísimo, porque no es lo mismo hacer consulta de especímenes digitales en donde pues el cuerpo y hay algunas cosas que se distorsionan, el calibre de los tipos, a tener impresiones en físico. Entonces eso no se cambia por nada, por eso dentro del proceso adquirí algunos catálogos para poder hacer la confirmación. Entonces, en este catálogo aparece una coincidencia, pero perfecta, entre nuestros tipos y esa fuente de referencia, que realmente es la Century Volt. Entonces, bueno, esta fuente no se llama Scotch, se llama Century, y entre las muchas diferencias morfológicas que tiene, traje una comparación. No es muy exacta la comparación porque los especímenes son diferentes, pero traje una comparación en donde podemos ver perfectamente que el calibre de las mayúsculas en relación con las minúsculas, aquí hay un contraste marcado, y en cambio pues en nuestra Century, entonces esa es una de las diferencias. Aquí también tenemos que un poco más, tienen más extensión en proporción que las Century, es un poquito más condensada. Y bueno, hay muchas otras diferencias, pero digamos que con esto podemos hablar de que es muy importante hacer la comparación y el análisis morfológico para terminar de identificar. Otro caso de justamente ese análisis morfológico ya nos pasó en los especímenes, y es que, bueno, cuando nosotros organizamos las cajas, a veces se crean, quedan tipos que no pertenecen. A veces se cuelan algunos. Sobre todo nos pasó con esta Caslon y la Century. Nosotros no sabíamos que teníamos tantos cuerpos de la Century. Para nosotros la Century es la fuente más grande que tenemos en plomo, está en 72 puntos. Aquí tenemos el espécimen de la 12 a la 36, pero no sabíamos que teníamos tantas. Pensamos que estaba solo en 72. Pero después de organizar las bandejas de Caslon, empezamos a descubrir que había Century mezclada. Y bueno, finalmente terminamos con 4 fuentes casi completas. Aquí estamos viendo que la de 36 puntos no está completa. No tenemos el 6, tampoco tenemos 2 paréntesis, solo tenemos 1, por eso este está diferente. No está muy completa, pero están unos caracteres y es muy valioso que estén esos caracteres. El espécimen, cuando estábamos imprimiendo, nos dimos cuenta que pues esta L no pertenecía al sistema, que hay un detalle de la diferencia morfológica que tienen, pero su color es un poco similar. Entonces por eso quizás en algún momento en el taller las utilizaban indistintamente para componer textos. Seguramente que el color quedaba muy diferente, pero bueno, ahí está. No hemos todavía hecho esa consulta documental de lo que se imprimía, pero lo vamos a hacer. Listo. Ahora sí, la reflexión para cerrar, y es la siguiente. Bueno, traje 3 ideas importantes que para mí son de resaltar en el proyecto. Primero está el cuidado y la preservación. Están viendo una Q de la Caslon Italic 540, y estaba confirmando porque hay varias Caslon, pero sí es la Caslon Italic 540. Y esta Q que están viendo en la imagen es nuestra única Q. No hay más Q en esta variante. Hay varias, hay distintos caracteres, distintos tipos móviles del carácter Q, que tiene una versión un poco más seria, más
pero pues esta Q solo tenemos una, ¿vale? Entonces es importante comprender eso porque hay que cuidarla. Claro que imprimimos con ella, pero pues está en 12 puntos, 14 puntos, si no estoy mal, es de cuidado, es delicada. Entonces, pues hay que cuidarla para que no se estropee. Es muy fácil romper, aunque uno piensa que es metal, es muy fácil, se cae y se puede estropear la huella de la letra. Entonces, bueno, hay un cuidado y una preservación. Además, también es bellísimo completar la impresión de los sets, porque aquí con los sets nos damos cuenta, por ejemplo, que hay variables, dos H's, por ejemplo, dos H's minúsculas, hay variables para la S, hay variables para la T. Entonces, ver el espécimen completo, ya verificado y analizado, depurado, bueno, entonces es como que uno se da cuenta de toda la riqueza que hay, el esfuerzo que ha llevado a organizarlo y poder tener como esta información capitalizada. Entonces le genera a uno más motivos para cuidarlo y preservarlo. Otra reflexión que hago frente al proceso que llevé en este proyecto es sobre la identidad, porque nosotros en la mayoría de los casos nombrábamos a las fuentes por descripción morfológica, entonces la cursiva, traje un ejemplo, pero es cursiva, es gestual, es fina, o por los cuerpos, tráeme una de 12, un cuerpo 12, un cuerpo 14, un poco más grande, tal. También por las fundidoras, en algunos tenemos ecuatorianas, tenemos inglesas y tenemos americanas. Hay algunas bandejas de Europa, creo que son italianas, pero esas todavía no están identificadas por completo. O también por la ubicación, entonces en el chivalete 4, la bandeja O, ¿cierto? Entonces de esa manera estábamos nombrando nuestras fuentes hasta que finalmente en el 2019 pudimos encontrar los nombres y apellidos de cada una, bueno, de la mayoría. Esta, por ejemplo, que tiene todos estos adjetivos, es la Mercury Light. Sabemos que la Stephenson Blake la clasificaba como una script type y ya sabemos desde cuándo se empezó a comercializar. Tenemos que respetar que la Forel estuvo desde 1936, entonces evidentemente el diseño original, porque esta es una versión ajustada, es de 1936, Erich Molowitz. Entonces, bueno, tenemos todo ese contexto de muchas. Entonces, eso también es importante porque hay una identidad de pertenencia y hay unos vínculos y afectos que, pues sí, yo sé que son maderas y que son plomos, pero uno genera afectos con estas letras por todo lo que son y por todo lo que representan. Y finalmente también la práctica y los conocimientos, porque toda la trayectoria investigativa y todas las reflexiones que hemos hecho en torno a este material nos permiten crear tantas cosas, generar unas sinergias y, bueno, tantas experiencias bellísimas que van a estar siempre con nosotros, que también son importantes de resaltar y de reconocer en estos procesos de identificación. Finalmente, quisiera agradecer a Paula Baltán, que me acompañó muchísimo en el taller en ese año. Me ayudó muchísimo con la composición, la impresión yo me dediqué un poco más a todo lo que les estoy contando acá, de estar consultando catálogos y de realmente confirmar que eran las fuentes, revisar morfológicamente que estuviéramos haciendo bien los especímenes. Pero bueno, Paula estuvo ahí, quiebra la voz porque me emociona un montón. Y Paula estuvo ahí pues trabajando con el apoyo de montaje y de impresión, entonces muchas gracias. Y también agradecer a los tipógrafos, ya les agradecí a los chicos hace un rato en la charla, pero también a los tipógrafos que hicieron parte del proyecto. Hoy no les alcancé a contar mucho sobre los tipógrafos, pero ellos también aportaron un montón en esto. Y bueno, finalmente, ¿qué tenemos? Tenemos 42 fuentes identificadas, 5 matrices de linotipia y 37 en tipo móvil entre plomo y madera. Y ahí está, bueno, el número de cada clasificación y todavía nos hacen falta, estimo, unas 5 familias en proceso de identificación. Y bueno, esto es la charla que tenía preparada. Muchísimas gracias por escucharme y abro el espacio para las preguntas. Bueno, gracias, profe, por la charla y por compartirnos todo lo que... Pues tenemos una pregunta que la hace Isabel B. Rodríguez.
que dice, los jóvenes de ahora nos vemos muy envueltos por las nuevas tecnologías. ¿Cómo harán para despertar el interés de los jóvenes para que mantenga esta práctica tradicional y que no solamente quede dentro de la academia? Pues bueno, hay muchísimos colectivos que están preservando la práctica por fuera de la academia. No solo nosotros, hay muchísimos colectivos, Estudio Regio, por ejemplo, en Bogotá, pero muchísimos otros que conocemos en el mundo que nos han aportado también. Familia Plomes, por ejemplo, en Madrid. Bueno, entonces realmente es... Yo recuerdo una pregunta que me hizo Ana cuando vino en el 2016, Ana, la profesora Ana Uch, y ella me dijo, ¿y ustedes por qué no hablan con los tipógrafos de la ciudad? Y yo le decía, no, es que no hay nadie que sepa, estamos trabajando a ciegas. Me dijo, claro que sí, pregunten y seguro que aparecen tipógrafos. Y es lo mismo que le respondería en este momento a la persona que hace la pregunta. Uno piensa que no hay personas interesadas y con esta sensibilidad por fuera, y resulta que sí hay mucha gente. Nosotros llamamos a la puerta de los tipógrafos y recibimos 23 respuestas. Hay 23 tipógrafos en la ciudad, entonces para nosotros eso es muy valioso y créeme que sí hay gente que lo está trabajando y lo está pensando. En la página web tenemos algunos emprendimientos de chicos que han utilizado los tipos y estas letras para generar emprendimientos y comercialización de productos en esta línea. Siguiente pregunta, Adriana. Bueno, por ahorita no hay más preguntas. Esta es la oportunidad para las personas que nos están escuchando. Si tienen más preguntas, por favor, déjenlas en los comentarios. Y pues, gracias por vernos. Bueno, esperemos un momento a ver si hay más preguntas. Ya saben, la página web está disponible para ustedes. Aquí en la transmisión estoy dejando el link para que puedan acceder y pues puedan seguirnos a través de la página. No sé, pues yo creo que eso ha sido por hoy. Pues ya saben, dentro de 8 días vamos a tener otra charla, que es la charla de armadura tipográfica de las diseñadoras gráficas Paula Faltán y Mónica Realpe. Y, y pues esperamos que puedan asistir, invitar a muchas más personas, a sus amigos interesados en la tipografía y pues en lo que hemos estado realizando como semillero y como grupo. Y pues ya, no sé, profe, si quieres decir algo más. No, muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Es muy grato tener este repositorio digital para el servicio de todos los interesados. Ahí vamos a estar subiendo pues todas nuestras actividades, aparte pues también de las redes que estamos manejando hasta ahora. Entonces, bueno, muchas gracias a todos los que están. Disculpa, Laura, antes de que cierres, estaba leyendo una pregunta aquí Pues sí, que nos comparten. Dice, desde la política pública, ¿qué acciones se podrían impulsar para conservar el patrimonio tipográfico, sobre todo por la importancia que tiene en un departamento como el Cauca, con un legado histórico considerable? bueno, en cuanto a política pública, ya tenemos una política de los oficios que resguardan los oficios y es parte como de esa economía naranja con la que Duque subió a la presidencia. Y bueno, ya hay una memoria, hay una información sobre el contexto de esta preservación de los oficios, hay algunos presupuestos desde el Ministerio de Cultura, sobre todo, que se están destinando a la preservación del oficio. Nosotros al interior del semillero estamos viéndonos beneficiados con esta política porque una de las integrantes de nuestro semillero hace pocas semanas inició una beca de estudios para aprender a la linotipia. Entonces, bueno, estas máquinas que tenemos en el espacio van a poder
ponerse en funcionamiento gracias a esos esfuerzos. Entonces, sí tenemos algunos avances, no llevan mucho tiempo, no tenemos una trayectoria, pero sí hay algunos avances. Pueden buscar la política en torno a la preservación de los oficios. Hay un documento bellísimo que imprimió el Instituto Caro y Cuervo y está digitalizado por internet. Y Laura, me gustaría que hablaras un poco sobre también cómo el grupo de investigación y el semillero se articulan en las actividades de enseñanza y aprendizaje dentro del programa de diseño gráfico, y también nos comentaras un poco sobre de pronto qué actividades vienen para para el año entrante. Bueno, nosotros estamos directamente relacionados con el programa de diseño gráfico en la Universidad del Cauca. El espacio es uno de los laboratorios del programa y realmente pues el proyecto y todo este trabajo que hemos venido desarrollando desde el 2014 justamente surge para responder a unas necesidades que tiene el programa. Entonces, en esa medida estamos directamente relacionados con el trabajo en el programa. Particularmente, pienso que la clase de tipografía y de diseño editorial que tiene el programa de diseño han sido muy beneficiadas por el proceso investigativo del grupo y del semillero. Contamos muy orgullosamente con 2 proyectos de grado terminados, que son las charlas que vienen a continuación, que para nosotros es un orgullo y es muy grato contar con estos procesos investigativos, porque pues hacen parte como de esa mirada del diseñador frente a estos temas de recuperación y de patrimonio. Entonces, pensaría que hay mucha relación. Además, también el espacio cada día, no es mucho lo que podemos avanzar porque estamos en institución pública, pero cada día hacemos mejoras para que el espacio tenga todas las adecuaciones necesarias para que cumpla con las medidas de seguridad para poder manejar este material. Y desde el año 2018 hay visitas de los estudiantes del programa a través del curso Imagen Tipografía al taller y se hacen prácticas que hemos generado no solo en procesos de investigación, sino que también hemos preparado de manera, no sé, como con los chicos del semillero. Hemos creado talleres para poder hacer esas prácticas que han sido muy valiosas y muy oportunas. Entonces, bueno, de muchas maneras estamos relacionados con el programa, pero también, pues no solo que estamos relacionados con el programa, sino que también estamos conectados con una red latinoamericana y yo diría que internacional, porque, bueno, muchas personas nos están colaborando con este trabajo de preservación de este patrimonio. Entonces, también eso es bien importante. Estamos muy vinculados en procesos, por ejemplo, con la Universidad Federal Minas Gerais, con la cual hemos generado varias sinergias y bueno, también con Argentina, por ejemplo. Entonces, el espacio tiene esa potencia, que estamos comunicados y eso nos enriquece mutuamente. Bueno, Laura, precisamente ahorita que estás hablando de las redes de colaboración que hemos logrado hacer pues, alrededor de diferentes instituciones en diferentes países también y también aquí a nivel como regional y nacional, justo nos saluda Gamonal Hola y nos dice Roberto, que, pues, entonces nada, como para pues un saludo para ti mencionar un también. poco esa, para que también nos comentes así rápidamente ya a modo de cierre, esto de la red colaborativa, ¿no? Y lo que se ha podido hacer, como los alcances que ha tenido no solamente el grupo de investigación, sino el semillero y la visibilidad pues que hemos estado logrando desde un tiempo para acá. Sí, bueno, un saludo Roberto. Creo que lo alcancé a mencionar en la charla, sobre todo al inicio de todo el proceso. Esa identificación de fuentes, pues la aportaste tú al proyecto. Muchísimas gracias por eso. Y bueno, sí, la red
bueno, y pronto vamos a lanzar una exposición también con Brasil. Entonces, digamos que la red funciona de diversas maneras, estamos comunicados y siempre yo siento que hay una, una sinergia de colaboración, de camaradería. Entonces, eso me parece muy importante entre las personas que conformamos esta comunidad de preservación, tanto del oficio como de los materiales tipográficos. Muy grato que estés con nosotros. Bueno, muchas gracias a todos, a los que se conectaron, a los que hicieron preguntas, a Carolina, a Roberto, como la profe, a Oriana, al profesor Alfredo. Un abrazo para todos y pues y todas y los esperamos dentro de 8 días, como ya les dije, con la charla de las integrantes del semillero ya egresadas, Paula y Mónica, con su charla y su trabajo de grado, pues, que nos van a comentar un poco. Y ya, pues, saludos a todos y esperamos que se hayan aprendido mucho. Gracias. Gracias a todos. Un abrazo. Chao. Chao. Chao, chao. Nos vemos el próximo viernes a las 5 de la tarde. Esperamos no tener inconvenientes técnicos para iniciar puntuales. Y bueno, nada, un abrazo. Chao, chao.